La ley de violencia de género ha reunido de nuevo esta semana expertos y partidos políticos. Enseguida les contamos algunos de los testimonios más reveladores que hemos escuchado. Los ponentes han vuelto a insistir en la dificultad para predecir cuándo se va a producir un crimen y cómo este tipo de violencia va en aumento en los colegios. 9 meses después de su creación, hacemos repaso de los avances de la comisión que analiza el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. 219 fosas hay en la comunidad. Los grupos y la Junta se han reunido ya con asociaciones de varias provincias. Y hoy nos sentaremos con el portavoz de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión, para hablar de las noticias que han sido actualidad esta semana. Con él hablamos, entre otros asuntos, de los homenajes a Miguel Ángel Blanco. La Fundación Villalar ha puesto en marcha 5 nuevas rutas históricas, coincidiendo con la celebración de las Edades del Hombre en Cuéllar. Un recorrido por 20 localidades que iniciamos hoy en esta villa segoviana y terminamos en San Boal. La violencia de género ha vuelto esta semana a ser protagonista en las Cortes. Una vez más se han reunido todos los grupos políticos en la comisión que evalúa cómo está funcionando la ley. Policía, coordinadores e incluso un ginecólogo han ofrecido una conclusión que invita a pensar que algo estamos haciendo mal. Aseguran que la violencia de género va en aumento en los colegios. El trabajo de los próximos meses vendrá marcado por el fenómeno de la violencia incipiente entre adolescentes. Los chicos no saben que cometen un delito y las chicas no se consideran víctimas, carecen de conciencia de lo que es la violencia de género. Dice, no, yo no quiero estudiar, no voy a estudiar, dice, yo haré lo que mi hombre me mande. Una niña de 10, 11 años, me marcó muchísimo. A partir de septiembre, por ejemplo, nos centraremos en la divulgación del nuevo material educativo que acaba de publicar la delegación, llamado Hay Salida. Tiene muy en cuenta las nuevas tecnologías, que pueden ser un canal de agresión y también una herramienta poderosa para Policía y Guardia Civil. Es el caso del sistema DARA para valorar el riesgo de las víctimas, que completa a los formularios. En Castilla y León hoy no hay ninguna mujer en nivel de riesgo extremo. En toda España hay 5, aunque las cifras bailan por momentos. ¿Cuánto se tarda de pasar de luna de miel a máxima crispación? Segundos, una mirada que no le guste o que le cambies el programa de televisión. Aún así, la valoración de riesgo ha avanzado tanto que en Castilla y León han aumentado un 60% las mujeres con protección policial, 1.036 a finales de mayo, lo que requiere un mayor esfuerzo. Para la protección 24 horas al día a una víctima en riesgo extremo se necesitan 8 agentes, aunque el jefe de policía y creador del sistema Biogen cree que es suficiente si se sabe optimizar. Yo no he detectado en estos años recortes en las fuerzas y cuerpos de seguridad en materia de violencia de género. Biogen ha tramitado en 10 años 462.000 casos y aunque en este 2017 no ha habido víctimas mortales en la comunidad, las cifras esconden una crudísima realidad. ¿Pero cuántas mujeres hay muertas en vida? ¿Cuántas parapléjicas, tetraplégicas, con grandes depresiones? 31 mujeres han muerto en los 6 primeros meses del año en toda España, pero también 6 niños. Por eso la responsable de Policía Municipal de Valladolid defiende que a los agresores hay que quitarles la custodia. En evitación de situaciones surrealistas hasta el punto de acabar con la vida de los hijos para hacer daño a la madre. La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género estudia crear unidades de coordinación en municipios de más de 20.000 habitantes y 11 cuerpos de policía local de la comunidad ya se han sumado a Biogen. Este mes otros 6 más podrían firmar el convenio. En Valladolid los agentes municipales hacen seguimiento a 100 mujeres, por eso reclaman plantilla y formación. El primer policía con el que se encuentra es clave para seguir o no adelante en la denuncia y en poder salir del círculo de la violencia. Lo mismo piden desde el ámbito sanitario. Si esta mujer me dice que le maltratan, ya la hemos jodido, porque ahora ¿qué hago yo? Si no sé cómo manejarme dentro de toda esta situación. Y esto ha retraído a muchos profesionales sanitarios a abordar directamente el tema. Y ve necesario más tiempo de consulta con las pacientes para poder aumentar los escasos niveles de detección precoz. Y resulta triste saber
que se detectan menos del 15% de los casos denunciados. Pese a que los modelos de preguntas indirectas con los que trabaja SACIL dice son apropiados, también considera que el protocolo de actuación hospitalaria en caso de agresión sexual está obsoleto. De hecho, trabajan en uno nuevo que añada calidez a la calidad asistencial. Empatizar de alguna manera con esa mujer y hacer que su tránsito por el ámbito sanitario, que es fundamental, sea lo menos traumático posible. Los expertos califican la ley autonómica de sólida y positiva, pero alertan: hay que trabajar en las carencias para que las víctimas logren salir de la situación violenta. 219 fosas comunes se han localizado en estos últimos años en Castilla y León. Exhumar los cuerpos que hay en ellas escondidos despejarían las dudas de muchas familias sobre el destino de sus seres queridos. Pero el problema es que la Ley de Memoria Histórica no tiene asignada una partida económica. Por eso las Cortes trabajan desde hace 9 meses para velar por el cumplimiento de esta ley. La primera tarea ha sido reunirse con las asociaciones. 4 fosas, 96 cadáveres, todos ellos fusilados entre agosto y octubre de 1936. Los crímenes del Monte de Estepar, a 20 kilómetros de Burgos, fueron desenterrados hace 3 años gracias a una campaña de mecenazgo, es decir, al dinero que llegó de las propias familias y ciudadanos implicados en este proyecto. Todo lo que es la gestión de la recuperación de los restos de los familiares asesinados, que es la primera prioridad de las familias, se ha privatizado. O sea, tienen que ser las familias, las asociaciones quienes se encarguen de las exhumaciones, ¿no? De ahí pues, las famosas subvenciones que se daban para esto. En vez de ser el Estado el que se responsabilice a través de sus cuerpos de medicina forense, los institutos de medicina forense. 9 años lleva en vigor la Ley de Memoria Histórica, pero según las asociaciones, poco o nada se está haciendo por parte del Gobierno para que se cumpla. Yo creo que esa propia desactivación de la ley nacional es lo que ha hecho ver en los distintos parlamentos regionales la necesidad de contar con algunos instrumentos legales con los que poder dar solución y respuesta a las demandas de las familias que parten con todos los derechos y con toda la necesidad de apoyo por lo que están defendiendo, ¿no? Desde el mes de octubre del año pasado, Junta y grupos parlamentarios se reúnen en una comisión creada para evaluar las carencias de la Ley de Memoria Histórica, un órgano que coordina el procurador socialista Álvaro Lora y cuyo principal objetivo es que Castilla y León tenga su propia ley de memoria, como sucede en otras comunidades autónomas como Navarra o Andalucía. Entiendo que en Castilla y León ya va siendo hora de que se apruebe esta ley y espero que después de estas reuniones y después de esta mesa de trabajo apueste firmemente por recuperar los restos de todos los castellanos y leoneses y todas las castellanas y leonesas que están en las cunetas de nuestra comunidad autónoma. Desde las asociaciones agradecen el esfuerzo, pero al mismo tiempo reconocen tener desconfianza de los resultados que puedan obtenerse. Todo lo que se haga en esta cuestión tiene que ser algo bien meditado, bien pensado para solucionar los conflictos, los problemas, los dramas culturales y no para rellenar simplemente pues, una estadística de nosotros también tenemos una ley sobre esto, como está pasando ahora en todos los parlamentos regionales, que están tratando de legislar y dar solución a este problema, ¿no? Hasta ahora, esta mesa de trabajo se ha reunido con la mitad de las asociaciones que trabajan en la comunidad y aunque su coordinador cree que se avanza despacio, confía en que la Junta dé un paso adelante y haya partidas económicas para continuar los trabajos. Me hubiera gustado que hubiéramos tenido más reuniones, pero quizás la actividad parlamentaria te va comiendo el tiempo y las asociaciones es muy complicado fijar una fecha y una hora para que asistan todos los grupos parlamentarios y todas las asociaciones. Un representante de cada grupo político está presente siempre en estas reuniones, en las que por ahora se han escuchado las peticiones de las asociaciones. Mucha gente nos habla del callejero, de que todavía hay vestigios franquistas en sus municipios y sobre todo lo que creo que donde todos estamos unidos, en que los familiares de las víctimas sepan dónde están enterrados sus familiares. Este es el mapa de fosas comunes que existen en España. Aquí, en Castilla y León, se han contabilizado 219, la mayoría en León y Burgos. En 129 de ellas se han completado los trabajos de exhumación. Después de 11 años inamovibles, las Cortes han revisado los sueldos de los procuradores. Por un lado, equiparan a la baja la retribución de los procuradores con dedicación exclusiva y por otro, aumentan las dietas de los procuradores base que solo cobran por asistencia a los plenos o a las comisiones.
A partir del 1 de agosto, los parlamentarios con dedicación exclusiva en las Cortes verán recortado su sueldo. Pasarán de cobrar los 72.000 euros actuales a 70.000, pero la rebaja total es de 3.000 euros al año, porque con el nuevo presupuesto la cantidad que hubiesen percibido habría sido de 73.300. La medida afecta a 22 personas porque otros 3 en esa situación, entre ellos la presidenta, ya recibían menos cantidad. Se ha reducido las retribuciones, los salarios que eran más altos. Eso es lo que realmente se ha hecho en la mesa de ayer. Y lo que se pretende con esa reducción y con esa rebaja, por lo tanto, del coste que para la Cámara tiene el sostener el funcionamiento de todos sus servicios, es mejorar la dotación de los procuradores base. Se baja el sueldo a los miembros con dedicación exclusiva, 25 de 84 procuradores, y se asciende por primera vez en 11 años las dietas que perciben el resto de procuradores que no cobra sueldo del Parlamento y solo recibe retribución por asistencia a pleno o comisión. Los procuradores tienen que realizar todos los días, desde lo ancho y largo de la comunidad, desplazamientos para venir a hacer su trabajo. Creo que si pretendemos un trabajo profesional, y es al que todos los ciudadanos les interesa que hagan los políticos, debemos de tener una retribución que sea razonable y acorde al esfuerzo que se pide. Solo 2 parlamentos en España no tienen liberados a todos sus parlamentarios, es decir, ejercen otras profesiones, lo que centra su sueldo principal y acuden al Parlamento a plenos y comisiones. La Academia Básica del Ejército del Aire de León recibirá la más alta distinción de las Cortes en el año que celebra su 25 aniversario. El Parlamento le concede su medalla de oro, destacando su vinculación con la comunidad. La de León y la de San Javier en Murcia son las 2 únicas academias de formación militar de Ejército del Aire en España. Desde 1992 ha formado a 4.300 suboficiales y es, junto con la de San Javier en Murcia, las 2 únicas academias de formación del Ejército del Aire en España. Su papel en la FP o la formación de posgrado también es relevante, y aquí se imparte el grado de Ingeniería Aeroespacial y el máster en Ingeniería Aeronáutica. Mantiene una amplia relación con el ejército de Francia, Marruecos, Portugal, Argentina o Brasil. Son algunos de los méritos que han pesado para conceder a la Academia Básica del Aire de León la Medalla de Oro de las Cortes en su 25 aniversario. La Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León, un sueño que se puede hacer realidad gracias al impulso decidido de las instituciones leonesas. Su vinculación con la comunidad es total, y no solo desde 1992. En 1950 se instaló ya en la capital del Bernesga la Escuela de Especialistas del Aire, y el origen de la academia se remonta a 1920, cuando se instituye el Aeródromo Militar de León. Es, por tanto, una de las cunas de la aviación española. En Plasencia, los parlamentos de Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía han asistido a la reunión de la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas, donde se ha analizado su papel en futuras cumbres hispano-lusas. Primer encuentro de los parlamentos de la frontera hispano-lusa y la Red Ibérica de Entidades Transfronterizas para analizar las posibilidades de colaboración entre los territorios limítrofes de España y Portugal. La presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, ha dicho que es un encuentro relevante dada la vinculación especial de Castilla y León con Portugal. Participan personas muy destacadas, personalidades con un amplio conocimiento, por una trayectoria profesional muy importante dentro del comité consultivo, y las aportaciones tienen que ser muy positivas. Clemente cree que las comunidades autónomas pueden contribuir y colaborar a que el Gobierno central tenga un mejor conocimiento a la hora de tomar decisiones sobre las cuestiones que afectan a ambos territorios. Cuando hay una buena gestión, cuando hay una buena colaboración, las fronteras deben de desdibujarse, porque las personas que viven en un territorio realmente no están atendiendo a hasta dónde llega su país, hasta dónde llega su territorio. Lo que entienden es de necesidades. De hecho, ha recordado los estatutos de autonomía reconocen esa bilateralidad de las relaciones entre comunidades y Gobierno central. Como presidenta, te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano
Mucha polémica han generado esta semana los homenajes del 20º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. De este asunto y de otros muchos que han sido actualidad esta semana vamos a hablar con José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida aquí en las Cortes de Castilla y León. Bienvenido y gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras, por supuesto. No sé qué le ha parecido a usted toda esta polémica que ha empañado los homenajes. Por un lado, ¿qué le ha parecido esa decisión de Manuela Carmena, de la alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, de decidir no colocar ese cartel con la imagen del exedil popular en la fachada del Ayuntamiento? No sé si le ha parecido una torpeza o no. Y por otro lado, ¿qué le parece que después de 20 años todavía existan esas diferencias, ¿no? Esa disputa entre todos los partidos políticos? Bueno, me parece tremendo el espectáculo que se está dando en torno a un tema que debería ser completamente exento de polémica, como es una cuestión de este tipo. El problema es que el Partido Popular desea crear polémica. Es decir, porque el Ayuntamiento de Madrid, igual que muchísimos ayuntamientos de todo el país, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zamora, gobernado por Izquierda Unida, ha convocado una concentración y un acto de recuerdo a la persona de Miguel Ángel Blanco y ha sacado también su comunicado. Es decir, estamos hablando de un acto que no debería tener ninguna polémica, pero el Partido Popular tiene un objetivo que es provocar polémica de manera permanente en torno al Ayuntamiento de Madrid. Y en este caso, ¿qué se ha hecho? Que lo que se ha buscado es la imposición unilateral de que se realice una forma particular de homenaje como desea y quiere el Partido Popular, en los términos y con el discurso que quiera el Partido Popular. ¿Pero cree que ha sido un error de Manuela Carmena? Hay quien dice que ese cartel no hubiera sumado, pero bueno, tampoco hubiera restado. Mire, la cuestión es que si el Gobierno tiene que hacer todo lo que le diga el Partido Popular, entonces habría que preguntarse por qué el Partido Popular en Castilla y León no hace las cosas como quiere Izquierda Unida. No, mire, es que lo que no puede ser es que sistemáticamente el Partido Popular utilice el pasado del terrorismo para rentabilizarlo políticamente. Pero no solo no ha gustado al Partido Popular, hay mucha gente, muchos ciudadanos de Madrid a los que tampoco ha convencido esa decisión, porque Manuela Carmena ha sido abucheada esta misma semana en esa concentración. Bueno, ha sido abucheada por un sector de gente. Es decir, las personas no somos animales apolíticos, todo lo contrario. Evidentemente hay un partido político que hace un llamamiento a generar esa disrupción y esa ruptura. Pero lo que habría que preguntarse es por qué cuando se habla, por ejemplo, de procesos como la lucha antiterrorista, como cuando se habla, por ejemplo, del reconocimiento a las víctimas del terrorismo, ¿por qué no se habla del reconocimiento a todas las víctimas de todos los terrorismos? Porque esto es una cosa muy importante. E insisto, que Izquierda Unida fue fundadora de Gesto por la Paz, que nosotros organizamos la primera manifestación contra ETA en el País Vasco en los años 70, el Partido Comunista de Euskadi, que es algo de lo que apenas se suele hablar, que nosotros hemos estado completamente involucrados en la defensa, en la lucha por la paz en el País Vasco y en este país, y que hemos luchado desde el principio, pero al mismo tiempo lo que no puede hacerse es una polémica política de la lucha por la paz. Eso es inaceptable. Y eso, los partidos que tengan interés en generarlo son los que tendrán que dar explicaciones a la ciudadanía. Vamos a hablar ahora también de otro asunto que ha generado bastante polémica también esta semana, y es la decisión de la compañía de vuelos Iberia de hacer un test de embarazo a las futuras trabajadoras. Ha sido una propia trabajadora quien ha denunciado a la compañía, que ahora tiene que pagar 25.000 euros de multa. Y ellos decían que lo hacían para proteger a las trabajadoras. ¿Qué le ha parecido esta noticia cuando lo ha escuchado? Pues, ¿sabe lo que me parece? Que eso es ilegal. Han cometido, por lo tanto, un acto de ilegalidad y tienen que pagar. El problema es que en este país se está produciendo de manera sistemática esa discriminación en empresas, tanto grandes como pequeñas, en el momento en el que se produce la entrevista de trabajo. Es decir, ¿cuántas mujeres cuando llegáis a una empresa, desgraciadamente, se os pregunta, ¿tienes pensado tener hijos al corto plazo? ¿Cuál es el problema? Que en este país, desgraciadamente, se sigue siendo un factor de discriminación muy poderoso. Izquierda Unida tenemos una propuesta muy clara, tenemos una propuesta muy evidente, que es que se den los permisos parentales, sean completamente intransferibles e igualitarios. Es decir, que en el caso de que haya un nacimiento, que los permisos sean exactamente iguales para el padre o para la madre y que además no se puedan transferir, que sean obligatoriamente iguales. Con esa medida estaríamos
estaríamos provocando, de alguna manera, eliminar de una manera muy importante esa discriminación, porque es absolutamente tremendo, ¿no? Y yo creo que a veces, incluso paradójicamente, tenemos que dar gracias a que sucedan a veces estas cosas para que la gente al menos lo conozca. Es decir, porque en este caso la buena noticia es que ha habido una trabajadora que ha tenido la valentía de denunciarlo públicamente. Lo cual, por cierto, cuando se hace, te la juegas. Cuando se denuncian este tipo de casos, cuando se denuncia cualquier forma de explotación laboral, y lo digo por experiencia, muchas veces te la terminas jugando en tu puesto de trabajo. De hecho, ha hecho declaraciones ella y no ha querido mostrar su rostro, entiendo que claro, por miedo a represalias. Durante estos mismos días, por ejemplo, un conocido restaurante de Madrid ha protagonizado algo similar. Dos trabajadoras de la cocina en redes sociales han denunciado que estaban realizando horas extras sin cobrar y hace 2 días las han despedido, por ejemplo. Desgraciadamente sobre esto no ha habido polémica, ojalá la hubiera como ha sucedido en el caso de Iberia. También esta semana la vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que España va a reubicar a 500 refugiados más al mes en los próximos 3 meses. Es un anuncio bueno, que me gustaría que nos valorara, porque en esto vamos un poco atrasados. No solo España, también Europa, no es un problema solo de España, es a nivel europeo. En el caso de España, España ha recibido a menos de 2.000 inmigrantes cuando se comprometió a reubicar a 17.000. Fíjese, este es el tipo de hipocresía de la que yo hablaba al principio de la entrevista, en las primeras preguntas, cuando hablábamos de paz y de terrorismo, ¿no? El conflicto en Siria, en parte, tiene mucho que ver con una política exterior que se ha dedicado a desestabilizar a los gobiernos de Oriente Medio y a potenciar, a través de la CIA y a través de Estados Unidos, a grupos de terrorismo yihadista islámico que se han dedicado a desestabilizar la región y que han contribuido a un inmenso movimiento de personas que van huyendo de la guerra y de un conflicto tremendo. No solamente en Siria, porque ahora es Siria el que tiene el punto de atención, pero hay que recordar la inmensa cantidad de refugiados que vienen de Eritrea o que vienen de una inmensa cantidad de países del entorno, de los cuales, por cierto, apenas se habla. España y Europa llegan a unos acuerdos que son unos acuerdos de reparto de refugiados, que no olvidemos que son personas que vienen huyendo de conflictos que en último término los ha provocado Europa y los hemos provocado nosotros, Occidente. Se hacen unos acuerdos para realizar un reparto de una pequeña parte, que no llega al 20% de los refugiados en total, porque no olvidemos que esos acuerdos de la Unión Europea son absolutamente insuficientes, no llegan a cubrir ni siquiera una pequeña parte de la gente que está huyendo de la guerra y de la miseria. Y por último, incumplimos esos acuerdos. Y nos parece tremendo y nos parece hipócrita que mientras en este país debatimos acerca de si tiene que haber una concentración o un cartel, estemos negándonos a aceptar, a cumplir los acuerdos que en función de los cuales estamos hablando de que miles y miles de personas puedan tener un futuro o no tenerlo. No solamente hablamos del plano ético aquí, hablamos del plano legal, es que tenemos que cumplir esos acuerdos. José Sarrión, portavoz de Izquierda Unida en Castilla y León. Muchas gracias. Muy bien, a vosotros. Gracias. Tras el éxito del año pasado, la Fundación Villalar repite formato y diseña 5 rutas históricas en torno a las edades del hombre que este año se celebran en Cuéllar. Todas discurren por municipios de Segovia y Valladolid y hoy les mostramos qué podrán ver si se suben al autobús de la que va de Cuéllar a San Boal. Así nos vamos, pero volvemos el jueves, que viene con más actualidad parlamentaria. Adiós. Casi 20 municipios componen las 5 rutas diseñadas a través del patrimonio y, por supuesto, la historia. Casi todas, excepto una, se sitúan en el sur del Duero y fueron repoblándose y reconquistando el territorio frente al empuje musulmán en torno al siglo VIII hasta finales del siglo XI. Podríamos decir que, en cierto modo, constituyen el germen histórico altomedieval de Castilla y León. Castillos, iglesias, plazas milenarias y gastronomía, todo parte de Cuéllar.
A mi espalda se encuentra lo que queda de la iglesia de San Francisco. Se construyó adosada a un monasterio gótico, en el siglo XIX fue desamortizada y se utilizó como fábrica de harinas hasta prácticamente los años 70. Desde aquí, desde la iglesia de San Francisco de Cuéllar, nacen todas las rutas históricas que ha programado la Fundación Villalar. Ahora ya solo falta subirse al autobús y disfrutar de las próximas 5 horas de historia, arte y patrimonio. Levante la vista antes de subir al autobús. Cada rincón de la ruta esconde al menos una imagen con la que quedarse en la retina. Ya en el autocar necesitará agudizar también el sentido auditivo. Una historiadora les acompaña en el viaje. Es una cosa que además todos los visitantes que han ido valoran mucho, el que los trayectos en autocar no son tiempos perdidos, son tiempos de ocio, pero de ocio cultural, en el que esta profesora va poniendo en el contexto histórico los lugares que se van a visitar e informando y contando de una manera muy amena lo que ocurrió en aquellos lugares, en este caso en los orígenes de Castilla y León en la Edad Media. Y así llegamos a Olmedo, primera parada de la ruta. Aquí nos sumergimos en el arte mudéjar de Castilla y León, porque un parque temático agrupa las construcciones más importantes de este estilo en la comunidad autónoma, a escala reducida, eso sí. El municipio ofrece además una de las leyendas más curiosas del proceso de reconquista. De la Virgen de la Soterraña cuentan que los oriundos, los olmedanos, la enterraron para que no cayese en manos de los musulmanes y que posteriormente esta Virgen, la Virgen de la Soterraña, se apareció precisamente a Alfonso VI en la conquista de Toledo y que gracias a esa aparición se pudo llevar a cabo esa conquista y por ende también la conquista de las Extremaduras castellanas. Sin tiempo que perder, la ruta sigue hasta llegar a Coca. Con casi 2000 habitantes, este municipio segoviano tiene mucho que ofrecer, pero hay que elegir, así que nos adentramos en el castillo, considerado una de las construcciones más importantes del arte gótico mudéjar español. En el ecuador de la ruta llegamos a Navas de Oro, donde descubrimos otra peculiaridad de este programa. Cada una de las rutas tiene una parada en la que se disfruta del vino y de la gastronomía de Castilla y León. Visitamos una pequeña bodega artesanal en la que también se podrán degustar los vinos tintos envejecidos que nacen de un proyecto casi familiar con la única ilusión de hacer caldos de calidad. Con buen sabor de boca llegamos a la última parada, San Boal. Antes incluso de pasar el cartel de entrada al municipio ya se ve que el viaje ha merecido la pena. La iglesia de Carracielo del Pinar sobresale entre los tejados de una pequeña localidad que esconde un tesoro. Con la visita a esta iglesia de arte mudéjar del siglo XIII se pone punto y final a la primera de las rutas históricas organizada por la Fundación Villalar. Esperamos que hayan disfrutado de este resumen audiovisual y que se animen a hacerlo en persona. Tienen que tener en cuenta que hemos condensado, hemos resumido en apenas unos minutos una experiencia que dura más de 4 horas.